Muy buenas noches, nosotros somos el grupo del país Francia. Estamos compuestos por Bartasac Alexis, Marcelo Hurtado, Esteban Martínez, Carmen Martínez, Jorge Palma y Xiomi Zamora. Comenzando primero con mi compañera Marcela. Hola, buenas noches. Soy Carmen Lucía Martínez Vélez, del primer semestre de Contabilidad y Auditoría. Nosotros les vamos a hablar sobre Francia, sobre la ubicación de Francia. Se dice que oficialmente la República Francesa es un Estado soberano, miembro de la Unión Europea. Su territorio metropolitano o continental se ubica en Europa Occidental, cuya capital es París. Limita al sur con España y Andorra, al oeste con Bélgica y Luxemburgo, Alemania y Suiza e Italia, y al norte y oeste con el Océano Atlántico. Posee diversos territorios en otras partes del mundo, incluyendo África, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. Francia tiene una población de 67.842.582 habitantes. Es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 123 habitantes por kilómetros cuadrados. Tiene una superficie de 549.087 kilómetros cuadrados. Dice que con todos estos componentes Francia aparece con un territorio de sorprendente diversidad. Los franceses disfrutan de esta variedad, se hacen broma entre ellos y se los envidia por la variedad de sus vinos, de sus costumbres culinarias. Siguen asimismo vinculados con la base administrativa territorial de la República, juntos con los departamentos y las regiones. También dice que tiene un tamaño razonable de 22 regiones metropolitanas y 100 departamentos, y no tiene dimensiones inferiores, por lo general, a la de sus equivalentes extranjeros. Hola, mi nombre es Marcelo Hurtado y voy a hablar sobre las principales actividades económicas. La economía de Francia es la quinta economía más grande del mundo y la segunda mayor economía de Europa, detrás de Alemania. Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea, pues aporta una cuarta parte de la producción agrícola total. La agricultura francesa recibe importantes subvenciones, especialmente de la Unión Europea. Los principales productos son trigo, maíz, carne y vino. La industria manufacturera de Francia está muy diversificada, pero el país se encuentra inmerso en un proceso de desindustrialización que se traduce en la subcontratación de muchas actividades. Los principales sectores industriales de Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la industria automotriz, la aeroespacial y la armamentística. Francia es el primer destino turístico del mundo, con un récord de 91 millones de visitantes extranjeros en el año 2019. Las principales actividades para los turistas extranjeros son las compras, así como el descubrimiento de la herencia cultural y gastronómica del país. La moneda. El franco francés fue la moneda oficial de Francia antes de la entrada de circulación del euro entre el año 1999 y el 17 de febrero del 2002, y se dividía en 100 céntimos. Los franceses a menudo calculan mentalmente el precio de los euros tomando como factor de conversión 20 francos por cada euro. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, como ya habíamos mencionado, en Francia ha crecido un 6.8% en el 2021. Y esto se debe a que el Producto Interno Bruto es de 3.450.000 millones. Esto en dólares americanos. Francia es la mayor potencia agrícola de Estados Unidos
pues aporta una cuarta parte de la producción agrícola total. No obstante, el sector agrícola representa una mínima parte del Producto Interno Bruto del país, que es el 1.6%. La industria representa el 16.4% del Producto Interno Bruto y emplea a una quinta parte de la población activa. Y el sector terciario representa el 71.2% del Producto Interno Bruto francés y emplea el 77% de la población activa. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Xiomi Zamora y yo les voy a hablar sobre la historia económica de Francia. Para el año 1880, Francia tenía el dominio del 10% de la producción mundial, pero gradualmente se fue debilitando por malas políticas económicas. La baja productividad agrícola, por la falta de crecimiento de la población y posteriormente de las guerras mundiales y la pérdida de sus colonias, comenzó a perder peso económicamente. Luego de terminar la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1973 comenzó a crecer nuevamente a un promedio de 5% anual. Esto se debió a etapas de tiempo en donde la fuerza de trabajo aumentó y a la vez la productividad, con la utilización de tecnología actualizada, ya que antes de eso la economía de Francia tenía mucho retraso. Durante 1957, la economía de Francia obtuvo beneficios del mercado común europeo. Y para esos años, este país fue parte de la creación de la Unión Europea. La calidad de vida de los franceses es muy alta, a pesar de existir mucha crisis en su crecimiento, que ha sido significativo. Ya para 1980, con el tema de la globalización y de la integración de Europa, el temor a tener un declive y la fuerte competencia extranjera, su economía se volvió un tema importante y además de sus índices de desempleo que habían aumentado. Lugares turísticos de Francia. Francia cuenta con una gran cantidad de lugares turísticos. Las ciudades de Francia han convertido el país en uno de los destinos más importantes y visitados de Europa. Entre ellos encontramos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es uno de los más destacados y representativos monumentos de toda Francia. Se inauguró con motivo del centenario de la Revolución Francesa y tiene una altura de 300 metros. Museo del Louvre. Este es uno de los más importantes museos de Francia. Es considerado uno de los mejores museos del mundo. Se encuentra dentro del Palacio del Louvre y alberga gran cantidad de colecciones de diversas civilizaciones y culturas, así como invaluables piezas de la historia. El Arco del Triunfo. Este es un importante monumento que fue mandado a construir por Napoleón para conmemorar su victoria en la batalla de Austerlitz. Está ubicado frente a los Campos Elíseos. Cátedra de Notre Dame. Esta es una de las más antiguas y hermosas iglesias de estilo gótico en Francia. Destaca su fecha occidental, que cuenta con varios e impresionantes detalles arquitectónicos. Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es un importante edificio que en su momento sirvió de palacio real. El exterior cuenta con interesantes detalles arquitectónicos, mientras que por dentro se puede apreciar lo más interesante de los antiguos estilos de la vida palaciegos. Los Campos Elíseos. Esta es la avenida más grande y concurrida de París. Tiene su origen en 1616 y cruza las principales atracciones y lugares turísticos de la ciudad. Gracias. El PIB per cápita de Francia.
Como todos sabemos, el PIB per cápita es un ingreso, el cual nos indica el factor económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Es decir, que el objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que nos muestre el nivel de riqueza de dicho país. Como vemos en la diapositiva, el PIB per cápita de Francia es un buen indicador de nivel de vida, y en el caso de Francia, en el 2021 tuvo un crecimiento de 36.520 euros, por lo que se encuentra en el puesto 26 de los 196 países del ranking del PIB per cápita. Como vemos en la gráfica, desde 1960 hasta 1980 tuvo un aumento desde 0 hasta $15.000, y en el 2020 ya en total tuvo $38.625.000. Índice de desarrollo humano. En 2019 el índice de desarrollo humano, el IDH, en Francia fue de 0,901 puntos. El IDH es un importante indicador de desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Francia ocupa el puesto número 26 del ranking de desarrollo humano. El IDH tiene en cuenta 3 variables: la vida larga, saludable y los conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, incluyen, entre otros, el hecho de que la esperanza de vida en Francia esté en 83 años, hace que sea uno de los mejores países para vivir, en la cual su tasa de mortalidad está en el 99,1% y su renta per cápita sea de 35.970 euros actualmente. A continuación, mi compañero. El sistema educativo en Francia o en francés está organizado en 3 grandes etapas: en la escuela, el colegio e instituto. La educación en primaria y secundaria es gratuita, neutra, laica y obligatoria de los 6 a los 16 años. La educación infantil dura 3 años y se divide. Los niños entran a los 3 años y salen a los 5 y 6 años. Allí desarrollan sus facultades fundamentales, perfeccionando el idioma y comienzan a descubrir el universo de la escritura, los números y otros ámbitos de aprendizaje. Las clases empiezan a principios de septiembre y acaban a finales de junio y son de lunes a viernes. La educación primaria. Los alumnos entran a partir de entre 6 y 10 a 11 años. Comprende el año preparatorio, el elemental primero, el elemental segundo y el medio primero y el medio segundo. A lo largo de ellos, el alumno se forma en 7 materias básicas: francés, matemáticas, ciencias y tecnología, geografía e historia, educación cívica, educación artística, educación física y deportiva. En el colegio dura 4 años y se divide en quinto, sexto y séptimo. Los alumnos entran a los 11 años y salen a los 14 o 15 años sin prueba de acceso. La enseñanza está estructurada en diferentes disciplinas: francés, matemática, historia y geografía, educación cívica, ciencias de la vida y de la tierra, tecnología, artes plásticas, educación musical, educación física y deportiva, física y química. Los programas nacionales fijan los objetivos. Al terminar el colegio, los alumnos pasan un examen llamado brevet. El instituto. Una vez finalizado el colegio, los alumnos prosiguen su escolaridad y sea en un instituto de enseñanza general y tecnológica o en un instituto profesional. El Instituto de Enseñanza General y Tecnológica considera 3 años que prepara al examen final del bachillerato. Se dividen en series según el bachillerato escogido por el alumno. El bachillerato general está organizado en las siguientes series, como económicas y sociales, literario y científico, mientras que el bachillerato tecnológico se divide de acuerdo a su tecnología. Cada serie se organiza en un núcleo o corriente de disciplinas dominantes. El instituto profesional, que dura 3 años, prepara un bachillerato profesional con el fin de insertarse en la vida activa o continuar sus estudios. Después de 2 años se puede pasar el certificado de aptitud profesional, denominado CAP, que da acceso a oficios de operarios o de empleados capacitados y está enfocado a la integración directa en la vida profesional, o diploma de enseñanza profesional. En las siguientes 4 especialidades, las carreras sanitarias, sociales, conducción y servicios en el transporte de carreteras, oficios en la restauración y hostelería y la óptica. La otra diapositiva, por favor. También tenemos lo que es el clima en Francia. ¿Cómo es el clima en Francia? En Francia se sitúa en la zona occidental de Europa y a pesar de que el tamaño del país no llegue de los gigantes americanos, el clima es muy variado.
Francia posee una fachada atlántica, lo que gracias a la corriente del Golfo hace que el clima sea húmedo y suave, con inviernos templados y veranos frescos. En el interior, el clima es mucho más continental y se hace más riguroso con el aumento de la altura. Hacia el norte predominan los cielos bajos y nubosos. Hacia el centro y el este el clima se parece mucho al alemán, con inviernos duros y veranos donde se combinan los calores y las temperaturas neutras. Con todo, tienen que tener en cuenta que se trata de Europa y por lo tanto las diferencias de temperaturas y los rigurosos del frío y del calor no se parecen a los que sufren en Canadá, en Perú o en el Caribe. Nos queda el sur con su clima mediterráneo, con veranos cálidos e inviernos soleados y suaves, aunque las temperaturas caen según ascendemos y también si las zonas son afectadas por los fríos vientos del norte como Mistral o la Tramontana. El clima en Francia, por lo tanto, se caracteriza por ser templado y sometido a las influencias atlánticas, que penetra hacia el interior debido a la ausencia de barreras orográficas en el oeste de Francia. A continuación, mi compañera. El puesto económico. Francia es la quinta potencia económica mundial más grande del mundo. La actividad económica de su registro es una interacción moderada. El sector de los servicios ocupa el 75% de la población, mientras que el primario menos del 2% y el secundario el 24%. La economía de Francia es la quinta económica más grande, con un Producto Interno Bruto de 3.450.000 millones de dólares. En 2022, en términos absolutos a nivel regional, la francesa es la segunda mayor económica de Europa detrás de la alemana. La industria química es un sector clave para Francia. Esto le ayuda a Francia a desarrollar otras actividades de lo que es la fabricación y contribuye al crecimiento económico. La industria de Francia también es un componente sumamente de gran importancia, ya que Francia es el país más visitado del mundo y también es el quinto país de sus exportaciones y también por lo que es sus importaciones. La economía de Francia entró en la recesión de finales de la década del 2000, más tarde y pareció salir al desarrollo humano de las Naciones Unidas, y en el puesto 21 en el índice de percepción de la corrupción. Tiene su sede en París, la capital de la nación. Siguiente diapositiva. El puesto de felicidad en Francia. El Informe Mundial de la Felicidad, creado por la ONU, mide la felicidad utilizando lo que son 6 variables, lo que son ingresos, libertad, la confianza en su gobierno, esperanza de vida, saludable, apoyo social y generosidad. Francia alcanzó su puesto más alto en la historia del ranking, ocupando el número de 20, que indica que 8 de cada 10 franceses se sienten lo que es felices. Se destaca en este estudio que durante el 2021 se dio un notable incremento de actos de bondad hacia extraños de voluntariado y de donación en todo el mundo, alcanzando niveles que superan en 25% a los que se mantenían antes de la pandemia de lo que es el COVID-19. El Gran Este y los países del Loira son 2 regiones en donde se encuentran los franceses y afirman que son más felices, según el barómetro de los territorios. Entre las 2 regiones, el 42% afirma de que los franceses afirman ser felices. En Bretaña, en países de Loira y Nueva Aquitania, más de lo que es el 70% de los habitantes consideran de que su territorio de Francia goza de lo que es una buena salud. Gracias, esta ha sido la exposición de mi grupo. Muchas gracias.